Y nos metemos de lleno en la nutrición, vamos a hablar del apetito, de cuando tenemos hambre, si comemos porque realmente nos hace falta o estamos enmascarando otras necesidades. Vamos a saludar a Isabel Morillo, que ya está con nosotros. Isabel, bienvenida. Muy buenos días, Eva. Bueno, me parece un tema muy interesante el del apetito y saber a veces quién manda en nuestro cuerpo, ¿no? Si es nuestro cerebro o si es otra parte del cuerpo, si es el estómago. Y esto sucede mucho, ¿no? Hay personas que tienen grandes problemas precisamente con eso, ¿no? Con esa necesidad continua de comer. Sí, con la regulación del apetito, la regulación del hambre. Piensa que la regulación del apetito está regulada por mecanismos ancestrales que nos han acompañado durante toda la evolución del ser humano, desde que éramos homínidos hace 2 millones de años. Uno de los mecanismos de supervivencia de todos los seres vivos es el hambre, es el apetito y la necesidad de acumular reservas para garantizar la supervivencia de la especie. Entonces, durante muchos años nuestro apetito estuvo regulado de manera que la ingesta y el gasto estuvieran compensados, pero además había que tener una reserva suplementaria para afrontar los tiempos de escasez, las hambrunas. Todo esto empezó a cambiar ya hace unos 12.000 años, cuando empezó la agricultura, y hasta nuestros días tenemos, desde hace 12.000 años hasta hoy, tenemos ya alimentos al alcance de la mano, mucho más fáciles, mucho más sabrosos, y además podemos acceder a ellos a voluntad, ¿no? Y comemos todos los días, varias veces, pero sin embargo nuestro apetito sigue regulado como hace 2 millones de años. Entonces, a partir de aquí es cuando podemos empezar a tener problemas, porque lo que antes nos ayudaba en la supervivencia y era lo que garantizaba también la pervivencia de nuestra especie, ahora puede ser causa de infinidad de problemas metabólicos y de muchas enfermedades. Y si ahora no comemos por hambre, porque estamos saciados y muchas veces más de lo que necesitaríamos, ¿por qué se altera el apetito? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que diferenciar, yo creo que entre 3 tipos de hambre. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que provoca el hambre? Tenemos el hambre biológica, que es el hambre real, que es la necesidad biológica de ingerir alimentos por una necesidad de energía y de nutrientes. El hambre emocional, que es, digamos, yo creo que actualmente casi comemos más por este tipo de hambre, ¿no? De apetito emocional, que es el hambre, se llama el hambre hedónica también. Esto está motivado más por la búsqueda del placer, por hábitos, incluso pues, por la visión de alimentos, inducido pues, sensorialmente, y como buscar alimentos refugio, confort emocional. Esto es una motivación bastante habitual. Y luego hay un tercer tipo de hambre, que es el hambre microbiana, que es el hambre que está determinada por nuestra microbiota, por las necesidades nutricionales de nuestra microbiota intestinal. Entonces, hay microorganismos, por ejemplo, hay una bacteria que no es muy beneficiosa, por ejemplo, que se llama Escherichia coli, que es capaz de producir unos péptidos similares a nuestras hormonas que confunden al cerebro y entonces nos hacen creer que estamos o saciados o que necesitamos urgentemente ciertos nutrientes, normalmente ricos en azúcares y en grasas. Entonces, ¿cómo se regula? Bueno, está regulado por muchas vías distintas, porque como es un mecanismo que es crucial para la supervivencia, somos como los aviones, que tenemos los sistemas duplicados, o como los ordenadores, que podemos hacer lo mismo utilizando distintas vías. Pero la principal vía comunica intestino, cerebro, estómago y tejido graso, que sería la vía del hambre biológica. Antes de comer, sentimos hambre cuando llevamos horas sin comida, gracias a que empezamos a generar una hormona que se llama grelina, que es esa que hace que nos rujan las tripas, y ya es la primera inducción a buscar comida. Una vez que hemos empezado a comer, se liberan otras hormonas, que son, por ejemplo, el famoso péptido, el GLP-1, que ahora se utilizan
análogos a esta hormona para regular el apetito, la colecistoquinina, que también es una reguladora del apetito, el péptido I. Entonces, estos son hormonas que lo que producen es saciedad, sensación de saciedad. Le dicen al cerebro, le informan de que ya estamos recibiendo comida o de que ya estamos saciados y que paremos de comer. Son como interruptores. Bueno, a la vez hay otra hormona muy importante, que es la leptina, que esta sí se genera, no se genera en el estómago, se genera en el tejido graso, que es cuando empieza a llegar ya nutrientes a las células. La leptina dice, ya está, ya tenemos en estas células suficientes reservas para de comer. Esos son los principales mecanismos reguladores. Claro, aquí hay dos patas bien diferenciadas, que es la de la nutrición y por otra parte la psicológica, ¿no? ¿Por qué comemos? ¿Por qué tenemos ese hambre voraz, como decías, ¿no? ¿Por qué tapamos determinadas cosas precisamente con la comida, ¿no? ¿Qué sucede cuando se empieza a perder peso? Pues muchas veces hay una resistencia cuando empezamos a adelgazar, suele haber un aumento de la hormona grelina, que es la que nos abre el apetito. Y es como un intento del cuerpo de volver otra vez al pasado, ¿no? a esas cantidades de grasa que teníamos antes, de conservar esas reservas. Eso es uno de los principales problemas que evitan que sigamos evolucionando en la pérdida de peso, porque claro, tenemos una hormona que nos está induciendo a comer más. Y siempre es mal, porque nunca vas a comer verduras, te vas a dar un festival, ¿no? de brócoli, por ejemplo, ¿no? Normalmente, claro, te incita la grelina a comer alimentos muy calóricos y muy altos en grasas y en azúcares simples. Pero, bueno, esto forma parte de reeducar, de entrenar también a nuestras hormonas cuando hay una desregulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se desregula el apetito? Se desregula bastante fácilmente porque es un mecanismo muy sensible también. Los mecanismos más comunes suele ser, pues, por ejemplo, la falta de sueño. La falta de sueño pues, hace que aumente la grelina, que disminuya la leptina, con lo cual pues, vamos a tener más apetito, normalmente por alimentos grasos, dulces, vamos a comer peor. El estrés también es otro desencadenante importante. Al aumentar el cortisol, lo que hace es que nuestro cerebro se vuelva sordo a las señales de saciedad. Los alimentos ultraprocesados desregulan mucho nuestro metabolismo y nuestro apetito, porque son muy ricos en nutrientes, son muy ricos en energía, no en nutrientes, pobres en nutrientes, ricos en energía. Y cuando recibimos grandes cantidades de energía de golpe, en poco volumen, también nuestro sistema se confunde, nuestro cerebro se vuelve sordo a las señales de saciedad. Luego además hay que añadir pues, los aditivos que tienen y el diseño de sabores con el que están enfocados. Estos sabores tan sabrosos, tan umami, también confunden a nuestro cerebro y nos distorsionan las señales de saciedad. Sí, nos hacen que comamos más, ¿no? Tanto los dulces como los salados. Sí. Y con la alimentación, ¿cómo podemos regular el apetito? ¿Cómo lo podemos poner en la línea que deberíamos estar? ¿Cómo podemos reeducar otra vez, volver a la normalidad, normalizar, ¿no? El apetito? Bueno, pues hay muchas estrategias dietéticas para hacerlo. Una de las principales es el consumo de fibra soluble. La fibra soluble es un tipo de fibra viscosa, no se ve a simple vista en muchos alimentos, excepto en la chía y en el lino, que ahí sí que se puede ver a simple vista, porque la chía la tiene en la superficie de la semilla y una vez hidratada se convierte en un gel, ¿no? Esa es la fibra soluble. Entonces, con la ingesta de cereales ricos en fibra soluble, como puede ser la avena, la cebada, la chía, el lino, hay verduras también que son muy ricas en fibra soluble, como pueda ser la zanahoria, la batata, la remolacha, la calabaza. Inducen señales de saciedad bastante potentes. Y luego hay verduras, muchas verduras de color verde, como por ejemplo las principales son las espinacas, las acelgas, cale, el brócoli también. Tienen un tipo de fibra que se llama tilacoides, que son las membranas de los cloroplastos
Y este tipo de fibra también induce con bastante potencia la saciedad, aunque no sean alimentos en principio muy saciantes, como por ejemplo espinacas, brócoli, el tipo de fibra que tienen estos tilacoides lo que hacen es ralentizar la digestión, la hacen mucho más lenta, con lo cual nos volvemos más sensibles a las señales de saciedad. ¿Y esto te lo encuentras mucho en consulta? Esa desregularización del apetito, cualquier ese persona, exceso. Sí, cualquier persona que tenga un cierto grado de inflamación, obesidad o sobrepeso, ya sabemos que tiene el apetito, los mecanismos del apetito desregulados. Entonces, claro, se utilizan estrategias dietéticas que ayuden a reentrenar a todos esos mecanismos. Otro mecanismo, por ejemplo, que utilizo yo también muy frecuentemente, es aumentar la cantidad de proteína en la dieta. La proteína induce muy rápidamente señales de saciedad. El ejercicio físico es otra forma de entrenamiento para nuestras hormonas. Por ejemplo, hay un efecto que seguro que lo habéis sentido, lo hemos sentido todos. Después de hacer ejercicio, en lugar de tener un apetito voraz, a veces no tienes tanto apetito, te ¿verdad? quita el hambre. Hay una regulación a nivel endocrino de las hormonas del apetito. Y luego yo no sé si, bueno, estas modas en la alimentación de comer, por ejemplo, 5 veces al día, que luego se ha demostrado que no es necesario, depende de la actividad de la persona, un poco de la manera que tiene de vivir, ¿no? Que no tienes por qué estar todo el día comiendo, sino que por lo contrario, debes dar descanso a tu cuerpo, ¿no? ¿Esto puede servir también precisamente? Sí, absolutamente. De hecho, uno de los factores que pueden desregular el apetito precisamente es hacer 5 o 6 comidas al día o estar picoteando todo el día, ¿no? Continuamente. Claro, está recibiendo el cerebro continuamente señales de hambre, saciedad, hambre, saciedad. Aparte de eso, la glucosa se dispara, la insulina, o sea, ya tenemos ahí una desregulación completa. El comer, repartir la ingesta a lo largo del día, si no es necesario, una persona sana no tiene por qué hacerlo. 2 o 3 comidas al día bien planificadas son suficientes. Ahora, si por ejemplo hay una dispepsia, si hay un reflujo, si hay alguna patología o algún trastorno que lo indique o que lo haga más aconsejable, sí, será lo adecuado repartir la ingesta en 4 o 5, las que sean necesarias dependiendo de cada caso. Pero en un principio no es necesario porque además nos desregula el apetito, a no ser que sean ingestas ya planificadas, controladas, porque tengas algún tipo de determinados patología. nutrientes que controlamos que no desregulen el apetito. Ya. Isabel, ¿cuándo deberíamos tomar conciencia sobre este asunto? Porque hay personas que comen mucho de manera habitual. Esto tampoco puede conllevar un problema si lo haces de una manera controlada, a pensar realmente que comes de manera voraz porque algo pasa. ¿Cuándo deberíamos empezar a tomar conciencia de que debes controlar este hábito? Muchas veces es verdad que uno no se da cuenta porque va siguiendo sus impulsos y no se da cuenta. Una de las formas de percibirlo es la alimentación consciente, ¿no? En ese sentido, pues mindfulness, meditación, atención a la masticación, a comer lentamente. Si comemos lentamente, masticamos a conciencia los alimentos, al estar atentos a la acción que estamos realizando en ese momento, es más fácil que seamos sensibles a las señales de saciedad. Y yo diría que eso es una de las vías principales. Y otra, evitar comer frente a pantallas, picotear frente al ordenador, porque cuando estar haciendo otra cosa a la vez, porque cuando tenemos la atención puesta, imagínate, estamos trabajando y comiendo, ahí nuestro apetito no estamos atentos, no vamos a percibir las señales de saciedad, podemos seguir comiendo de forma mecánica. Luego, también revisar un poco nuestros hábitos. Muchas veces comemos por costumbre, por hábito. Hay personas que siguen manteniendo, que con 50 años siguen manteniendo el colacao que les daba su mamá para merendar, ¿no? Esto es muy frecuente. O el zumito de naranja a media mañana o para desayunar o por la tarde. El zumito de naranja, aunque sea fruta, pues no nos está aportando, no nos está dando, aunque sea nutritivo, porque tenga vitaminas, tiene muchos azúcares, nos está aportando mucha energía,
pero en una forma que nos va Sí, nos a da dar un un pico pico de de glucosa glucosa, impresionante, ¿no? luego nos va a dar un enorme bajón, Sí. que nos va a dejar con la energía por los suelos, cansados, probablemente de mal humor Sí. también, y va a afectar a nuestro rendimiento cognitivo en el presente y también de cara a futuro, ¿no? Porque los picos de insulina ya Sí. sabemos que... Sí, o no saltarse una comida, por ejemplo, llegas Claro. a la cena, no tienes hambre, pero bueno, es que tienes que Sí, comer, el ¿no? comer por decreto, ¿no? No hay que comer por decreto, hay que estar atentos a las señales que nos manda el cuerpo. Si a lo mejor ha habido una comida excesivamente copiosa, que no debería tampoco, pero pues no hacer una cena como se hace habitualmente, a lo mejor pues ceñirnos cantidades más pequeñas o limitarnos a proteína y unas verduritas o alguna hortaliza. Sí. Descanso para el Escuchar cuerpo. lo que nos está diciendo el cuerpo, y para eso tenemos que aislarnos un poco de estímulos externos, de pantallas, el estrés también es un gran disruptor porque nos aumenta el cortisol y bueno, nuestra atención se dispersa y confunde muchísimo a las señales de saciedad, que el cerebro se vuelve sordo a las señales de Sí, saciedad. aquí tenemos que tomar las riendas y ser nosotros los que decidamos de manera consciente esa alimentación pensada, ¿no? Isabel, gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, como siempre, por darnos esas pautas necesarias para que estemos al final mucho mejor.